¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas ¿Qué tal, doctor? tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, qué día, ¿eh? Y seguimos con todo esto. Ahí me hizo la facultad. Yo creía que podía a mitad de año, bueno, ya estamos, pero para el segundo cuatrimestre, y me parece que la presencial no. Inclusive hemos suspendido las clases de la práctica 2 y las prácticas que eran presenciales, así que bueno, otra vez, con ustedes ya todavía seguimos con el Zoom, pero es importante por ahí a veces tener el contacto con el alumno presencial, es mucho más por ahí tal vez atractivo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? Al mal tiempo, buena cara. Esteban, te acompaño. Bueno, yo no sé si usted yo había preparado un pequeño PowerPoint, porque como no tengo Bueno, no, pero esperá. Si, si Sos me un da, genio. si me deja hacer si me Pero pasa. por supuesto, qué genio. Un aplauso para Esteban, impecable lo tuyo. Es para hacer más entretenida la charla, doctor. Si no, yo no Esteban, tengo su habilidad. En no, esto pero por qué lo menos. habilidad, por En favor, esto es por un lo menos. gustazo. Vos sabés que te voy a decir un secreto a ustedes. Yo en la práctica 2 este año, el primer año, porque el año pasado era todo virtual, entonces empezamos con el Zoom. Primero en práctica 2 recursos naturales, usábamos Facebook, que yo la verdad no me gustaba, no soy amante, y con Freddy grabábamos la clase antes y después la poníamos. Y en la práctica 2 empezamos con el Zoom. Y este año que hasta ahora fue presencial, la verdad que me sirvió mucho, empecé a hacer PowerPoint y la verdad que son interesantes. Primero, para seguir la clase y segundo, porque te ayuda al momento de repasar, claramente que te queden los términos más importantes. Yo acá, como ustedes habrán visto en lo que fue el primer parcial, las preguntas que formulé eran todas preguntas que se dieron en clase, es decir, nada raro, porque lo que hay que hacer es que el alumno busque eso y uno también lo ayuda a razonar tanto el docente como el alumno, y eso es lo importante. Acuérdense siempre que el abogado, lo más importante es que sepa razonar y que todas las peticiones vayan por el camino del debido razonamiento. Eso decía el maestro Morelo, que uno tuvo la suerte de haber compartido congresos con él, y siempre nos decía, éramos jóvenes, ustedes los jóvenes tienen que ayudar, máximo son docentes, y uno ya lleva 33 años de docente, que el estudiante próximo a recibirse, el caso de ustedes también, empiecen a usar el razonamiento. Así que sirve para eso también el Power. Impecable, impecable. ¿Sí? Cuando gustes, cuando gustes. Bueno, a ver. Claro, pero me va a tener que habilitar para compartir pantalla, doctor. Si no, ¿Y no sé. a ver, ubicame vos? Porque yo en la facultad Abajo, tocaba. abajo usted tiene, donde toque va a aparecer un cuadrado verde con una flecha que dice compartir pantalla. Impecable, ya lo toqué. Ahí le va a decir permitir compartir pantalla, habilitar a otros anfitriones. Sí, Bueno, tóquelo ahí, por favor. ok. Bueno, a ver ahora. ¿Salió? No, Espérame que lo hago de vuelta. dele. Y si no, llamo a mi hija, que es joven. No hay problema, si no hay plan B. Profe, Yo, si no, Espera. le puede pasar el hospedador a Esteban y antes de la clase se lo devuelve a usted. Eso también, capaz es más fácil. Tiene que también. ir a participantes, que está abajo. Le compliqué la vida, doctor.
No, ¿sabés cuál es el problema? Que no hay ningún anfitrión, le tiene que pedir a los chicos del centro. No está ni él como anfitrión, no va a poder. Bueno, no se haga problema, doctor. Yo igual ya previendo eso. ¿Entendés? Le Sí, tiene que sí. pedir uno de los chicos porque no hay un anfitrión. Estoy mirando Esteban, acá. acá No hay estoy con problema, con no la hay problema. experta, Después yo se lo estoy con mando la a los experta en chicos. informática, que es mi hija, y me dice que no voy a poder, porque es verdad, yo no soy hospedador y Claro, tampoco no te desde dejaron acá como puedo. hospedador. No hay ¿Querés problema. que Por el chat de Sí, Esteban. yo después se los mando al chat. No se preocupen. No se hagan si drama. no, Igual el si no hablo material con se los alcanzo. Valentina, que es del centro de estudiantes, para que nos pueda ponerte como hospedador? ¿Querés que haga eso? No, Como vos como quieras, quiera, Esteban. si no arrancamos la clase y después yo se los paso a mis compañeros, no hay problema. Perfecto. Si no lo ponemos, si lo subimos al aula virtual, tal vez se pueda poner en el aula virtual. También, Yo yo me se lo... encargo también de ubicar eso. Bien. Bueno, cuando gustes. Bárbaro. Bueno, usted los otros días cuando nos encargó la tarea, puntualmente a mí me asignó el tema de los contratos agrarios. A partir de ahí pude investigar un montón de cosas. Algunas, la verdad, que le tengo que agradecer el trabajo que me dio porque me resultaron por demás de interesantes y me recordaron algunas cosas que había estudiado hace ya muchos años, ¿no? Bien. Y sí, Esteban, si nos llega a sobrar tiempo en la cursada, yo te voy a pedir, si serías tan amable, de por ahí orientarnos en lo que es lactosa y la triquinosis. sí, doctor, con mucho gusto. Si nos llega a sobrar tiempo, yo voy a hablar Ok. con el doctor Méndez para que también, ¿por qué? Porque también nos pasó allá lejos y hace tiempo, cuando yo arranqué dando clase, que la primera materia fue, en ese momento era Derecho Agrario. Tenía un amigo que ya no está más en Mar del Plata, ahora está radicado en el sur, y una de las primeras clases también, me acuerdo que lo invité para que nos hablase de eso y los chicos quedaron encantados. Por eso me parece también muy interesante esos dos temas. Si es que sobra tiempo, yo te avisaré con debida antelación para que no trastocarte a vos. Perfecto. Bárbaro. Seguí, Esteban, seguí, está bárbaro. Me parece que hoy vamos a tener... Ahí Bueno, está, seguro ya le van a dar el hospedador. Ahí le Ah, pusieron el grande, María hospedador. Laura. Sos una genia, gracias. Así que ahora se la puede pasar a Esteban para que pueda compartir el PowerPoint. Acá, Esteban, acá está. Ahí se lo paso, Fabián. Ya se lo paso a Esteban. bárbaro, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano, genio. De nada, Fabián. Hasta luego. Gracias. De Bueno, nada. ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Ahí está. Bueno, ¿se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, cuando usted me asignó la tarea y me puse a buscar, encontré algo de distintos autores donde decía de que evidentemente esto siempre, las antiguas leyes y las más actuales, siempre se basaron sobre una idea hecho, que era que había un desequilibrio natural entre las partes contratantes. La del arrendador, que era siempre la parte más débil, a la cual le imponían condiciones algunas leoninas, y otras que era el arrendatario, ¿no? Que era el que tenía, digamos, el mayor poder. Esteban, el arrendador. El arrendador era la parte más débil. Más El débil, exactamente. arrendador. Sí, el arrendador la parte fuerte, exacto. ¿Mm? Y el arrendatario, como decíamos, esa parte más débil, Más débil. a que siempre se le imponían
condiciones que muchas veces eran hasta incumplibles. Por eso, Exacto. donde yo todo eso fue generando una situación que, si uno la mira un poquito en la historia, entiende por qué al principio el Código Civil de Vélez no hace una gran diferenciación entre lo que eran los arrendamientos rurales y los arrendamientos en las ciudades. Y eso se Urbano. debía, sí. Ah, no, Sí, perdón. sí, perfecto. Eso se debía esencialmente porque en ese momento en el campo la situación era no había muchas cosas. Sobre todo, no había posibilidad, en primer lugar, de determinar las grandes extensiones, porque faltaban varios elementos que ahora vamos a ver, y también porque la producción era una producción totalmente pastoril, era una producción totalmente extensiva, y el campo no era seguro porque todavía estaban los malones, los ataques de los indios. Eso increíblemente se va a empezar a resolver, va a empezar a cambiar en el año 80, cuando aparecen dos hechos fundamentales. Por un lado, la campaña al desierto de Roca, que termina incorporando todo lo que hoy es la pampa húmeda y la pampa seca, y simultáneamente llegan al país dos cosas que van a cambiar mucho y que están acá puestas: el alambrado y el molino. Con lo cual le permitió en general a los terratenientes y al propio Estado empezar a delimitar esas grandes extensiones, que hasta ese momento se marcaban tomando como referencia la laguna, el arroyo, a veces se hacía una zanja o un monte, un mojón, es decir, a partir de ese momento se empezó a tener posibilidad de delimitar correctamente esas grandes extensiones, que eran grandes de verdad. Hablamos de 10.000 para arriba, hablando de hectáreas, ¿no? Exacto. Eran las grandes extensiones sin aún estar debidamente trabajadas, y por eso la necesidad de aplicarles una nueva norma que no sea la del Código Civil, que el Código Civil sería la que puede dar luz en algunas cuestiones oscuras. Por eso, la 11.170 y 11.627, chicos, que fueron las dos primeras leyes, que no dividían ni el arrendamiento ni la parcería, tomaban todo junto. Si bien todo el mundo las criticó, pero hay algo que siempre decía Breve y es verdad. Está bien, eran ineficaces en muchos aspectos, pero fue la primera normativa propia que regulaban los contratos agrarios. No le busquemos tantas cuestiones. Sí, lo principal fue la primera norma, 1921, 1932, que pone un manto de claridad en ese aspecto que estaba explicando Esteban. Bueno, me puse mirándolas y siguiendo después por la 13246 del 48 y su reforma, dije, bueno, a ver qué subsistió en el tiempo, ¿no? Cuánto cambió y cuánto quedó. Y se me ocurrió poner esta imagen, porque en todas ellas, la del año 1921, la de 1932, la del 48 siempre mantuvo el espíritu de obligar o de ayudar a que se estableciera la educación en las zonas rurales. Yo tuve algunos compañeros que se formaron parte de su educación, sobre todo en la primaria, en el campo, y siempre me produjo, y he tenido gente conocida que enseñaba en el campo, y siempre me produjo una gran admiración del que enseña a veces en condiciones que no son las de la ciudad. Si uno lee la 11.170 y la 11.627, dice que tiene que haber una escuela cada 10 kilómetros, ¿no? Entonces me puse a mirar y dije, 10 kilómetros del Parque Camé hasta Colón y la costa, ¿no? Exactamente. De recorrer esas extensiones, ya la ley... esa normativa, Esteban, la tenés inclusive hasta la 2298. Hoy casi inexplicable, sí, porque ya el Estado ha puesto colegios, pero en el momento que no hubiese una educación dada por el Estado, competía al arrendador o arrendadores buscar un lugar para que la educación esté presente.
eso me parece que es muy importante. Yo lo que vos decís también lo agradezco porque mi madre fue maestra rural y lo que vos decís del empeño y demás, lo he vivido en casa. Me acuerdo que un lunes empezaban las clases y el domingo a la noche era el cumpleaños de mi padre. Y llovía acá en Mar del Plata que era terrible. Vos podés creer que ella quería que la llevemos hasta el colegio porque tenía miedo que al otro día no pudiese ingresar por el barro. Lo que tuvimos que luchar con mi madre para hacerle entender que se podía entrar y demás, y por otro lado, tenía que hacer dedos a veces en la ruta cuando no iba la directora, porque eran dos, la directora y ella, a cargo de todos los grados, tenía que venir a dedo y demás. Por eso me reconforta mucho y también me tocaste lo más ínfimo e íntimo de por qué, porque uno vivió eso de la educación rural. Bueno, ahí habrá entendido usted de chico entonces lo que es la pasión por enseñar, porque quien va a Y sí, enseñar al campo no es la ciudad, es lo que usted no, dice, el no. clima, las condiciones. Está bien, es pago por otro lado, la gente ve al maestro realmente desde otra dimensión, Claro, pero hay era que el andar. cura, el comisario y el maestro, ¿viste? Esa Sí, era la tripleta, el cura, el maestro y la policía, y en aquellos lugares donde hace un intendente, el intendente, pero en aquellos pagos eran esos tres los que manejaban todo, ¿no? exacto. Sí, Yo de sí, sí. abajo, donde habla de la ley 22.9, la 22.98. 22.9/80, inciso E, lo puse en colorado porque de la lectura de los dos veo que de la ley madre del año 48, que hablaba mucho más, la achicaron. Y lo que le sacaron tenía que ver con comodidades para los alumnos y para el maestro. La redujeron bastante. Pienso que también quizás eso tiene que ver con la modernización, no, Sí. quizás el legislador no lo hizo de mala fe, sino producto de que los tiempos van cambiando y hay cosas que se dan por sobreentendidas. La del año 48 abundaba mucho más en las condiciones que había que darle al docente o a los docentes, ¿no? Sí, Así que inclusive, chicos, la clase pasada, ¿no? Pues tuvimos feriado, pero la anterior, cuando yo me introduje en el tema de los contratos agrarios, les hice hincapié en que la ley madre es la 13246. Ahí a mí me divide los contratos agrarios en cuanto a arrendamiento y a parcería y los contratos accidentales. Pero hay algo fundamental, que muy bien lo está remarcando Esteban. Esteban se nota que es una persona muy compasiva. ¿Por qué? Porque la ley 2298 del año 80, que pudo haber modificado muchísimo la ley del año 48, por el contrario, la ley del año 80, 1980, que es la modificación, sustituyó institutos propios de la ley 13246, la quita, la remisión, lo que es el tracto sucesivo, hizo desastres con la ley. Por supuesto que habría que modificarla. Primero, el año 80, en nuestro país vivía una situación económica, social y política totalmente distinta. Pero a su vez, hoy, fíjense la cantidad de años que pasaron, casi 50, y lo que hay que hacer es, vamos a modificar, porque realmente para beneficiar a esa parte más débil que es el arrendatario, necesariamente, como también al arrendador en lo suyo, hay que modificar la ley de arrendamiento de esa parcería. No puede ser que nos estemos guiando con una ley de 50 años. Pasaba lo mismo con la 13.2, con la ley 15, perdón, la 16.333 y con la ley de propiedad horizontal 13.512, que no la había tocado nadie, y nosotros acá, en lo que es Mar del Plata, por eso también uno está siempre tan orgulloso,
de lo que es, desde el punto de vista jurídico, nuestra universidad, nuestra facultad de Mar del Plata, pese a que muchos de afuera nos critican, y a veces las críticas hay que asumirlas y darse cuenta que tal vez los docentes también fallamos, no solamente los jóvenes o los estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces decían, ¿cómo abstenerse? Cuando había solicitud de abogados, decían, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Derecho, tomo 6 en adelante, abstenerse, como diciendo, no. Y es un error, porque Mar del Plata, y esto lo he vivido, en los congresos, en los encuentros jurídicos, muchas veces hemos ido con alumnos, o hemos dado nuestra opinión, y estábamos por ahí arriba. Quiere decir también que eso denota lo que es Mar del Plata. Hasta 13512, y era porque en Mar del Plata, y de allá lejos, y ya hace tiempo, años 60 y pico, con la Cámara Civil y Comercial gloriosa, ya decíamos que el consorcio de propietarios era una persona jurídica. La ley no decía nada, la ley decía que el consorcio era la unión de los consorcistas. Entonces todos decían, bueno, entonces el consorcio es un grupo de consorcistas. El consorcio es una persona jurídica. Y esto lo decía Mar del Plata, porque en la propia capital federal y en otros lugares, en otras provincias, decían lo mismo. Mar del Plata salió a la palestra hablando de que era una persona jurídica. Lo que finalmente siempre se corroboró, y esto lo vengo diciendo ya en la Cámara de Gloria de la ciudad de Mar del Plata, la Cámara de Apelaciones, con el doctor Gama, el doctor Solari, después se traduce, porque van cambiando otras instituciones dentro de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, y hoy, después de tantos años de la 13512, el Código Civil y Comercial enmarca al consorcio como una persona jurídica, distinta de los consorcistas. Por eso, lo que aspiro es que la 13246, reformada por la 2298, casi 48, 50 años han pasado, que alguien, no que tenga una bola mágica, sino que le funcione alguna neurona, para que vean la necesidad de modificar la norma. Porque lo que hicieron fue, tocaron mal la de 1948, que era la 13246, e hicieron dos palabras, mama y racho, y sacaron la 2298. Por eso creo, Esteban, que vos, con muy buen tono, y se nota que de tu bondad, que dijiste, no, bueno, pero la 2298 hizo... No, hizo un desastre, no lo dice Casas, lo dicen todos los autores, porque no han sabido, después de 40 años, desde el 48 al 80, haber dado una vuelta de mejorar. Y ni te digo desde el 80 ahora, si las exposiciones rurales de la sociedad rural han cambiado, que antes lo que hacíamos era, cuando éramos chicos nos llevaban a ver los animalitos a la rural. Yo hace poco llevé a mi hija y no había tantos animalitos, sino que ya estaba todo lo que es la producción desde el punto de vista exportación, maquinarias, quiere decir que va también el resguardo de lo que es el continente de los contratos agrarios, modificando y necesariamente necesitan esa modificación. Perdón, Esteban, pero me pareció prudente también enmarcar eso, ¿no? Que necesitamos un cambio, como también lo dije, que necesitamos un cambio, no sé si una revolución agraria, porque la revolución agraria sería en muchos tonos muy rápida y que no dejaría títeres sin cabeza, pero considero que también debe haber un cambio
en lo que hace a la explotación agraria y necesariamente un código agrario nacional, que es lo que nos está faltando. Yo le tengo que pedir disculpas a usted, a mis compañeros, porque cuando tipié puse ley 13.240 y es 246. 246, sí, no te hagas Así que problema. lo voy a arreglar. Y voy a Sí, aprovechar no te para... hagas problema, los chicos, lo creo, en mi clase yo también lo marqué, por favor, Esteban, por favor. Ahora, quisiera hacerle una pregunta acá, porque la 22.298 del año 80 fue durante el proceso. El resto de mis compañeros son mucho más jóvenes, pero usted y yo nos acordamos, doctor, que durante el proceso no había Cámara ni de Diputados ni de senadores, No, sino que existía una comisión de asesoramiento legislativo que exactamente. sacaba. Me llamó la Sí. atención que por qué no decía decreto ley y no ley, porque la verdad que ley debería ser verdaderamente algo que emana del Congreso. Emana del Congreso de la Nación, por supuesto. Mirá, si te fijás, al comienzo se habló de decreto ley. En el 83 comienza, como nosotros sabemos y los chicos también, no es que estamos hablando, bueno, María Laura también creo que en esto corre junto con nosotros y se acordará. Y somos benditos porque la verdad que, y Andrea creo que también, la posibilidad de uno hoy gozar y disfrutar de lo que es la democracia. Porque también éramos chicos, o somos Esteban, María Laura, Andrea, éramos chicos, pero sentimos la necesidad de libertad que teníamos y que en el 83, con la imagen se me viene del doctor Raúl Alfonsín, tuvimos ese inicio de democracia que hasta hoy, con nuestros malos y nuestros buenos cuestiones tenemos. En el año 83 se modifica, fíjate si lo encontrás, Esteban, por ley. ¿Por qué? Porque hace a lo agropecuario, a lo que es nuestro. Porque al principio sale, Esteban, como decreto. Después le modifican ley 2298. ¿Se entendió, chicos? Sí. Candela, Lucía, que ustedes están lejos. Yo no puedo ver quién más. Por ahora somos 22 participantes. Pero bueno, son cosas también Sí, que sí, se entendió. instruyen. Bárbaro. Gracias, Maite. Bueno, siguiendo lo que estábamos conversando, es un poco difícil poder resumirla y dale con la 13240. Me da una rabia que es 246. No, quédate tranquilo, ya lo entendimos. Claro. Esa ley, como usted dice, es la ley madre y sienta las bases de muchísimas cosas, Es para leerla y releerla y ver un montón de cosas que se tienen en cuenta. La protección de la tierra, la facilitar todo lo que tuviera que ver con crear una jurisprudencia moderna, habla de un montón de cosas, divide, separa todo lo que es los contratos de arrendamiento, de aparcería agrícola, de aparcería ganadera. Es decir, es una ley que avanza muchísimo en el tiempo y que siempre está puesto, a mí me parece, la vista en aquel que hace el esfuerzo. Inclusive en los plazos, porque el tema de los plazos para que alquila algo en el campo no son los mismos de la ciudad, ya sea para la siembra o para la cría de ganado. Hay un montón de imponderables que hacen de que uno la lee a esta ley y veía que ya tenía cosas que eran avanzadas en su tiempo. Quizás para algunos lo que le han criticado a esta ley era que son los últimos renglones, que los puse en blanco para que se pueda leer, porque si no, poniendo un paisaje en el fondo a veces engaña la vista, ¿no? No es porque sean otras cosas. El capítulo 46 al 49, donde crea cámaras regionales, eso muchos lo han criticado como que sacaba de los fueros naturales
algunas cuestiones que deberían ser manejadas desde el punto de vista legal de otra forma. Por lo demás, es una ley que vale la pena leerla, y que avanza muchísimo, muchísimo en el tiempo, e insisto, de la lectura hace mucho hincapié a favor de aquel que trabaja. Como usted dice después... Y lo que vos decís, Esteban, es porque no había, hasta ese momento, ni después, recién más tarde aparece, lo que hace la jurisdicción en cuanto a las problemáticas que podían derivarse de la relación, sea de arrendamiento, de la parcería o de los contratos agrarios. La verdad, primero eran las cámaras regionales de conciliación y arbitraje, y después vino una cámara central que era también, por un lado, los propietarios y por otro los arrendatarios o aparceros. Después recién aparece que la justicia, ¿dónde va a caer? Y cae en lo que es el fuero rural, tiene como jueces competentes los jueces laborales, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Y esto fue por muchos años que decían, se sacan la toga y se ponen la boina los jueces, ¿no? Porque el juez laboral entiende ciertas cosas y cuando tenía que entender en lo rural, dice, se sacan la toga y se ponen la boina. Y tras que éramos poco, parió la abuela, porque a partir del año 90 y pico, como los jueces civiles y comerciales no tenemos mucho trabajo, también hoy por hoy que se soluciona el tema de los desalojos, porque muchas veces entre lo rural y se iniciaban los desalojos rurales en el Foro Civil y Comercial y éramos incompetentes. Pero a partir del año 94, 95, la competencia pasa a los jueces civiles y comerciales. Entonces ya no había más problema de incompetencia porque la competencia rural hoy la tienen los jueces civiles y comerciales, que se ve muy poco. Yo la verdad que solamente una vez vi un contrato de arrendamiento que la verdad era ganas para decirle a quien lo presentó, volver a la facultad. ¿Por qué? Porque no era valorar el contrato de arrendamiento, sino que a los efectos de caución en una cautelar, como garantía decía, ofrezco este contrato de arrendamiento y a parcería, primero y principal, no es lo mismo el arrendamiento que la parcería. Y la verdad que era una mezcla mal hecha, que después yo hablé con el abogado y le digo, mirá, si vos tenés este contrato, y perdoname, yo soy docente dentro del área, y este contrato no va ni para atrás ni para adelante, vas a tener muchos problemas porque no está identificado claramente cuál es la figura jurídica. No solamente no le hice lugar a la caución, porque no puedo hacer lugar a una caución sobre un contrato que nada me explica, porque resta seriedad a lo que es la caución. Todos entendieron lo de la caución, es decir, se otorga una cautelar, pero se presta una caución. Puede ser juratoria, en este caso era una caución real, por el perjuicio que puede ocasionar. Por supuesto que no la di la caución y a los efectos de que se haga efectiva la medida cautelar, tuvieron que depositar dinero. ¿Por qué? Porque el contrato que trajeron no era serio. Algunos le han criticado algunas cosas, pero en realidad me parece que es una crítica injusta cuando dicen que a esta ley no tuvo en cuenta algunas situaciones como la capitalización de Hacienda, el pastaje, el contrato de maquinaria agrícola, pero eso se debe a que en aquella época todavía eso no era una cuestión de uso y costumbre, o el uso y costumbre bastaba con la palabra. En estos tiempos hoy ha cobrado otra magnitud ese tipo de cosas. Usted muy bien decía, si hay algo que deberían haber, cuando la reformaron, haberla hecho bien, pero no está. No es deficiencia de esta ley, sino que evidentemente lo que pasó fue que no fue contemplada porque era una situación que en ese momento no se veía, no existía. Y bueno, y para Lo terminar... que vos dijiste recién, Esteban,
es lo que uno viene diciendo como necesario que haya sí o sí una reforma. Porque el tema es que es muy importante el trabajo rural que se lleva a cabo a partir de estos institutos, que son el arrendamiento y la parcería. Y una cosa, chicos, el contrato, para que se vayan ubicando, el contrato de pastaje no es lo mismo que el contrato de pastoreo, pero no es para que lo sepan ahora, sino para que ustedes sepan distinguir. Cuando yo hablo de pastaje, pasturaje o pensión de animales, tres términos idénticos. Pastaje, pasturaje, es el mismo contrato. ¿Qué significa? Yo dejo, propietario del fondo, dejo que ingresen los animales y me vas a pagar por el día, por el mes, como si fuera un hotel. Por eso se habla de pastaje, pasturaje o pensión de animales. Cuando hablo de pastoreo, es un contrato distinto al otro, porque en el pastoreo es un contrato accidental de breve tiempo, un año, donde yo como arrendador me corro, te doy a vos el uso y goce del predio para que tus animales ahí estén y se alimenten. En el pastaje, pasturaje o pensión, yo no entrego el uso y goce, yo te dejo que entre los animales y te cobro por día y por cabeza. Por eso es hospedaje. El pastoreo, yo por el tema de un año, te doy a vos el uso y goce, te dejo la llave, me voy, entra con los animales. Por eso está muy bien que vos los hayas distinguido también, Esteban, para que los chicos no se vayan haciendo lío. Ya lo vamos a hacer un otro. Y bueno, y para terminar con mi breve alocución, esta fue mucho más fácil, pero como usted dijo, ¿no? Realmente lo que vino a aportar fue poco y nada. Digamos que vino a quitar cosas que eran bastante útiles, achicó los plazos, en el caso específicamente de los arrendamientos, a 3 años. Inclusive, si uno la ve, es todo más donde pudieron acortar o donde le pudieron quitar al arrendador alguna obligación, se la quitaron. Exactamente. Puse a mirar artículo por artículo. Sí, sí. Reducieron acá ya. Lo único que encontré a favor del arrendatario, más o menos, que a mí en lo personal no me gustó, era que la ley, la del año 48, decía que tenía que sembrar árboles, 2 árboles por cada hectárea. Y acá desapareció. Que uno dice, bueno, qué pena, porque quienes hemos andado por el campo saben que los árboles son sombra para la hacienda en verano, protección para los vientos en invierno. Pero bueno, eso fue lo único que, digamos, el arrendatario, digamos, se liberó de esa obligación, que seguramente si lo necesitan lo deben haber sembrado igual. Por lo demás, salvo de hacer más hincapié sobre el tema de las jurisdicciones cuando había algún litigio, por lo demás la achicó, la desnaturalizó, y como usted bien dice, yo creo que es hora de que vayamos pensando en actualizarla, porque el campo ha crecido y ha cambiado muchísimo en muchísimos aspectos, y realmente si quieren que eso se explote verdaderamente, con estas disposiciones no está muy clara la situación. Claro, vos fijate que arranca con un plazo de 5 años. Esta lo bajó a 3. A 4, y hoy, 22 de 98, el plazo mínimo de un contrato de arrendamiento o a parcería
El plazo mínimo es de 3 años. Chicos, esto es orden público. Quiere decir que si yo y Esteban hacemos un contrato agrario por 2 años, no estamos frente a un contrato agrario. Podemos llegar a estar en un contrato accidental, que se llama accidental por el escaso tiempo que tiene de duración, o hasta 2 cosechas, una por año, o el pastoreo, que es hasta 1 año. Esos son contratos accidentales, breves, simples, pero después cuando lo veamos vamos a ver que tienen también su sustento difícil y con algunas inquietudes. Por lo tanto, hoy el plazo mínimo es 3. Pregunto, ¿podrá ser de 20 años? Candela, María Laura, Maite, Lucía, ¿podrá ser de 20 años? Si no dice un plazo máximo, supongo que sí, porque dice que establece un plazo mínimo. Exactamente, Lucía, eso siempre es bueno tenerlo en claro. A mí me establece un plazo mínimo, no me habla de un plazo máximo. Lo que me dice es, menos de 3 años, no estamos frente a un contrato agrario. Y lo que dice muy bien Esteban es, acá empieza a hablarse, que ya lo hace la 13246. ¿Por qué? Porque la 11.170 y 11.628 no me habla explícitamente del orden público. Contenía normativa de orden público porque de hecho me hablaba de 5 años como mínimo. Quiere decir que si bien no decía la norma es de orden público, me lo dejaba traslucir. La ley 13.246 sí me introduce explícitamente el orden público. Y acá, como bien lo dijo también Esteban, en el artículo 8, cuando me habla de explotación racional, porque me está diciendo que la explotación no podrá ser irracional, con lo cual, a contrario sensu, tiene que ser racional, es cuidando ¿qué? Cuidando el debido uso de la tierra como factor de producción, pero sabiendo que es un elemento que es agotable y que si yo no realizo debidamente el trabajo rural, voy a tener no muchas posibilidades de después realizarlo. Y como yo le cedí el uso y goce del predio, le tengo que exigir a mi arrendatario que cumpla con ello. Y eso, el buen uso del suelo, también va a conformar una normativa del predio rústico y una obligación inherente a cómo actúa el arrendatario y que puede generar la resolución del contrato, porque después vamos a ver que cuando habla de resolución, no solamente cuando se determinó el plazo o cuando dispusimos el logro y hasta ahí llegamos y se acabó el contrato, sino cuando hay abandono, uso injustificado del predio, me va a dar lugar a mí, siendo arrendador, a solicitar el desalojo del predio. Y después hay 2 cosas importantes. Acuérdense que cuando hablamos la anterior clase de los contratos, dijimos que serán insanables, nulas y carentes de valor, que no puede haber renuncia a los derechos del arrendatario, porque es la parte más débil, la que intentó cuidar la 11.170 y 11.627, y que cualquiera de las modificaciones que lleven a un fraude a la ley serán nulas y carentes de ningún valor. Ahí ya se está introduciendo la figura de la nulidad impetrada en los contratos, que yo no sabía que el Código Civil lo tenía. Y hoy decía bien Esteban que no se diferenció el arrendamiento rural del arrendamiento urbano, porque Vélez lo único que hizo fue tomarlo como una intermediaria a la figura del arrendamiento, un intermediario. Lo que quería sacar es la enfiteusis, pero no tomó en cuenta muchos aspectos que hubiesen sido útiles. Por eso el Código Civil
en su momento no se adaptaba a las necesidades que requerían tanto arrendador como arrendatario. Por supuesto, muchísimo más el arrendatario, que era la parte más débil. Como hoy también decía Esteban, cuando no tenía el contrato, hoy por hoy, chicos, lo más simple es hacerlo por escrito. Pero en su momento por ahí había contratos verbales, sí, o contratos que no tenían, en principio, la temática concreta y precisa, por ejemplo, la duración. Entonces decía, bueno, ¿no tiene duración el contrato? Estoy hablando entre Código Civil y 11.170, ¿eh? Hasta el año 21 no teníamos normativas. Entonces me manejaba con el Código Civil. Y el Código Civil me decía, cuando los frutos se extrajeran al año, se entenderá que el contrato es de un año. Si los frutos son de más, se entenderá que será el tiempo que se necesita para la recolección. Por eso era necesario que aparezca una normativa propia de los contratos agrarios, que aparece en 1921 con la 11.170. Porque hasta ese momento nos manejábamos con el Código Civil 1881 a 1920. Y la verdad que por la temática que traía el Código Civil desde el punto de vista del dominio como dominio absoluto, sin tener en consideración a la parte más débil, no resultaba auspicioso. Por supuesto que sí para el arrendador, porque como tenía, y bien dijo Esteban, el arrendador manejaba todo. Hasta acá llegó el plazo, ya está. No, pero esperá, yo tengo que seguir trabajando porque sembré. No, el terreno es mío, chau. Y entonces se generaban muchos problemas que tampoco tenían para resolverlos. Por eso vuelvo a reiterarlo. Entonces, 1628, que por 1000 falencias, y la primera es que no me dividía el arrendamiento de la parcería, que sí lo hace la 13246 recién. Hay que sacarles el sombrero, porque pese a todas sus falencias, fueron las primeras normas propias del derecho agrario en lo que hace a arrendamientos y a parcerías. Era necesario. Y por supuesto, después también trae a colación, que ustedes la vamos a ver, aquellas cláusulas nulas. ¿Por qué yo tengo que contratar? Chicos, ¿ustedes entendieron lo que es el contrato de arrendamiento? Sí, doctor. Esteban, ¿lo querés decir vos? No, adelante, doctor. No, decilo vos, por favor, no te quiero aguar. No, para nada, no, está bien, es o sea, es un contrato donde las partes se obligan a conceder el uso y goce de una extensión de tierra fuera del radio urbano, ¿no es cierto? Eso es lo que dice textualmente de la ciudad de los pueblos, con destino a cualquier explotación de índole agrícola, ganadera, agropecuaria, mixta en todas sus aplicaciones. Me une a través de un pago cierto en dinero. Es decir, cuando dos partes, arrendador y arrendatario, la primera se obliga a conceder. Por eso, chicos, este contrato no es real, porque se obliga a conceder. ¿Cuándo empieza el contrato? Cuando yo me obligué, no cuando te di la tenencia del predio. Y la otra, para llevar a cabo una explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, cosa que la 11.170 y 11.627 no me lo marcaba bien, a cambio de un pago cierto en dinero. Puede ser que yo te dé por mes 5 vacas. No, vos me tenés que dar un precio cierto en dinero. Yo como arrendador me cruzo de bracitos todos los meses, o cuando hayamos estipulado cómo iba a ser el pago, si al mes,
3 meses, 6 meses o al año, ¿no? Voy, te toco la puerta y vengo a cobrar. Yo no participo de tu explotación. Y ojalá que te vaya muy bien, así me cumplís con el contrato. Pero por eso también pone algunas cláusulas que son insanablemente nulas y carentes de valor. ¿Por qué yo, arrendatario, que con vos lo único que tengo es un contrato de arrendamiento por el uso y goce del predio, por qué vos, arrendador, me tenés que indicar con quién voy a contratar la compra de semillas, el trabajo en el campo, quién va a levantar la cosecha, cuál será el medio de transporte a utilizar, por qué medio, en qué silo voy a tener que depositar la producción y el transporte, y si es para exportación, por quién o quiénes que vos me digas como arrendador. Perdón, yo con vos realicé un contrato de arrendamiento, uso y goce del predio, y por eso te pago un precio en dinero, pero vos, arrendador, ya no estás entre instantes anterior a 1921, sino que hoy estamos en donde hay una ley madre que me fija que vos no podés hacer lo que se te cante. Por lo tanto, si vos pretendés decirme con quién voy a tener que realizar la compra de las semillas, con quién realizar el trabajo del campo, con quién realizar la cosecha, con quién transportarla, esa cláusula es nula, de nulidad absoluta. En algunos casos podrá ser totalmente relativa. ¿En qué aspecto? Esa cláusula que Esteban como arrendador y yo como arrendatario figura en el contrato, ¿hace caer el contrato o no, chicos? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Es una cláusula nula, hace caer el contrato. María, Candela, Lucía, Maite y los demás que estén participando, ¿qué opinan? Y acaba el tema de la razonabilidad. ¿Qué les parece? ¿El contrato es nulo? ¿O no? Sí. No, chicos, no. La que es nula es esa cláusula. Ah, bueno, sí. El contrato sigue, si no tiene otras cláusulas, o si todo el contrato tiene cláusulas así, va a ser nulo. Pero una cláusula del contrato no implica su nulidad. Modifiquemos la cláusula. Está bien. Perfecto. Perdón, Acá, profe, Débora, se me cortó el audio y no perfecto, escuché la pregunta. Elimina la cláusula y el contrato nada más. Ahora, si todas las cláusulas del contrato mantienen una nulidad de tal magnitud que haga caer el contrato en el objeto, en lo que es motivo de la naturaleza del mismo, si yo pretendo darle mayor aspiraciones al arrendador que no están establecidas, puede ser que el contrato caiga. Lo que yo debo determinar es cláusula, o si vos me estipulás plazo mínimo 2 años y no es contrato, perdón, modifiquemos la cláusula porque las demás cláusulas mantienen la rotación y el esquema de un contrato de arrendamiento. Claro. ¿Está, chicos? Eso es lo importante, que el día de mañana ustedes también se ubiquen y puedan determinar. Porque a veces parece denso el derecho agrario. Oh, es un plomazo. Esperá, yo te dije desde el arranque la importancia del derecho agrario porque tiene contacto con toda la rama del derecho. Y ustedes van a ser abogados. Y yo esas cosas las tengo que tener en claro. Porque no sabés, el día de mañana no salís y lo que es o un planteo no reditivo. Y les digo más, ojalá que les pase, que salgan de lo primero que les
que como ha pasado con varios alumnos que después me lo han agradecido, doctor, uno dice que con lo que vimos de minería y contratos, lograr, digo, Mesur, y todo lo que hemos visto, que uno en ese momento no le da menor importancia, ayuda a vivir. Ojo, porque los contratos de arrendamiento, a parcería, accidentales, tienen la capacidad, muchas veces lo que hacen es que se compran en las librerías, y ahí vienen los problemas. Pero redactar un contrato de este tenor, mucho de capacidad de ustedes, implantamiento de lo que... ¿Se cortó? Sí, parece que se le cortó a él. ¿Se cortó? ¿Cómo? Ahora volvió, doctor. Ahora estamos, sí. ¿no? Sí, Ahora sí, estamos. sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Esteban, no sé si tenés algo más para agregar. No, doctor. Acá traté de hacer algo lo más breve posible y respetar, porque después la ley ya se metía en otros temas que usted le indicó a otros compañeros, entonces ya hablaban Bien. de... La clase que viene, ¿quién tendría que preparar? ¿María Laura? Profe, me toca a mí. Me Bien. toca a mí. Le hago una pregunta. ¿Hay posibilidad, para el desarrollo de la clase, que María Laura y yo lo demos las dos la misma clase? Porque estaba viendo y quedan 3 o 4 clases hasta el día del examen. No queda mucho tiempo para Bueno. hacer lo del contrato. Si le parece, Escúchame, si no, espera. cada una. Vamos, ¿qué les parece esto, chicos? A ver, Candela y María Laura, den arrendamiento, ¿quedó arrendamiento? ¿Quedó arrendamiento como contrato? Sí, sí. Si no, hace un pantallazo, Candela, de 2 o 3 cosas: definición, objeto y resolución o no. Junto con María Laura, preparen a parcería pecuaria y agraria. ¿Sí? A ver, Rocío, ¿te animás? Se borró Rocío. Rocío, ¿te animás a preparar tal vez capitalización, que es invernada y cría, que lo van a saber tocar María Laura y Elsa, y Candela, perdón? Y Lucía, ¿preparás accidentales? ¿Qué debe Yo decir? accidentales, sí. Sí. Obvio. Accidentales muy simple, Lucía. Si querés que Andrea te ayude, yo son los que puedo divisar. ¿Qué es el tema del accidental? Son los contratos que son de escaso desarrollo en el tiempo, 1 año para pastoreo, hasta 2 cosechas en lo que es agrario. Pero hay algo importante, que es la homologación. Hay que calificarlos y recién homologarlos. Calificarlos es, ¿estoy frente a un contrato accidental o no? Te lo dice, la ley dice, quedan excluidos. Vos decís, ¿cómo? ¿No están en la ley de arrendamiento de parcería? No, chicos, quedan excluidos. Si bien el contrato está en el artículo 39, quedan excluidos de la normativa que la ley le da a los contratos de arrendamiento de parcería. Le dan una norma propia, por ejemplo, el plazo. Uno son hasta 2 cosechas y la otra es 1 año, que es el pastoreo. Yo no sé si les parece. ¿Quién me dijo? Candela, ¿estás segura? ¿Cuándo es el parcial? En teoría es el 30. Algunos estaban viendo porque se superpone con el de comercial, que también es el 30 de junio, que cae miércoles en, sí, 3 semanas, 4 semanas. Yo, digamos, el martes que viene sería 8. ¿Está bien? Sí. 8, el próximo es 15, 22 y 29. Y al día siguiente tendríamos el examen, en teoría. No, pero no hagamos locura, chicos. Yo no le voy a dar clase el 29 y el 30 tienen clase. Vamos a ser claros. Pesito en la tierra. O sea, el 8, Candela y María pueden dar esos 2 contratos.
Sí, de parcería pecuaria y... Sí. Agraria. Sí, sí. Bien. ¿Puede ser? Sí, sí. Candela, figurar el tema del arrendamiento es esto. Y si querés tomar la parcería agrícola y María Laura, la pecuaria. Después tenemos, creo que la Delfina, ¿puede ser? Profe. Delfina. Sí. Maite habla. Para el 15 sería la próxima fecha, ¿no? ¿Quiere que prepare capitalización de Hacienda y sus clases? Bien, bien. Listo. Y me queda, perdón, me queda Lucía y Andrea, que son las que tengo a la vista. Si quieren, Maite, si querés colaborar con, que Andrea colabore con vos en capitalización, porque tenés invernada y cría. Capaz Dale. que una y una pueden tomar. ¿Está bien, Andrea, o estás complicada? Sí, o nos dividimos los temas. Ella hace invernada, yo hago cría, no hay Andrea, si problema. estás complicada porque tenés otra materia y demás, no te hagas problema. ¿Qué, Estaría yo? bueno. No sé si hay otra. Eso sería, me dice a mí, porque no sé si hay otra, Andrea, por eso. No, a vos, Andrea. Son las que me aparecen, perdón. Por eso te digo, No, Andrea, si podés colaborar con Maite. Sí, y después perfecto. me quedaría Lucía con los contratos accidentales. Quiere decir que entre el 8 y el 15 terminamos contratos. Chicos, lo que yo quiero es ubicación del contrato, o sea, qué tipo de contrato es. El objeto, facultades y deberes de las partes y forma de resolución. Nada más. No quiero que me hablen teoría, naturaleza jurídica. Por ahí María, Laura y Agustín y Candela, me gustaría que toquen, y lo dejo para todos los que estamos participando, si la parcería es una especie de sociedad. Eso lo van a delimitar en el único caso. Quiere decir que si el 15 terminamos, el día 22, podríamos que todos trabajemos un contrato de arrendamiento en clase. Por ejemplo, Esteban, decime la primera cláusula de un contrato de arrendamiento. María Laura, vos que diste a parcería, ¿cómo sería la primera? Y cada uno lo vamos haciendo y vamos en la misma clase corrigiéndolo, porque yo quiero que les quede prácticamente, cómo armarían ustedes un contrato. Y el 29, si el examen es el 30, por supuesto que les voy a dar día libre. La verdad, me queda colgado, voy a hablar con Freddy para que un chico que está haciendo las primeras armas, como fue Otto, que ya les dio clase a ustedes, creo que un martes conmigo y un miércoles, otro chico también quería, pero bueno, a mí por ahí que lo tome él en la faz de algún tema de él. Ahora pregunto porque eso siempre lo maneja Freddy. ¿Les dijo Doctor, Freddy? una pregunta. Sí, Lucía. Rápido. Lo de los contratos Sí. accidentales, acá estoy mirando y los habla un poquito en la reglamentación de la 13246. Sí. Si lo puedo leer de ahí o si usted recomienda algún Pero otro. no, léelo de ahí. No. Ah, A ver, bueno. Lucía, yo te acompaño. Lo que no quiero es pecar, porque a veces yo hablando llevo mucho tiempo. Pobre por ahí Esteban, pero eran cosas claves para que a ustedes les quede. Por ahí lo interrumpí. Prometo a María y a Candela cerrarme la boca el martes. No, pero no hay problema, doctor. Todo aporte así. Lo que les digo es, porque no sé si por ahí Freddy les comentó, después del examen, chicos, sigue la cursada, porque el tema es, que no para esta cursada, pero sí para próxima, vamos a tener que ver, de sacar algunos temas más, porque lo que nos se dio fue minero. Pregunto, ¿Freddy les dijo de alguna clase de derecho minero después del examen? Si pueden no, mañana, pregúntenle. Depende también ustedes cómo están con las materias, ¿no es cierto? Porque si por ahí el 30 dan agrario, el derecho a los recursos, el 3 tengo que dar reales, o contrato, o quiebras, bueno, por ahí sería bueno que mañana lo hablen con él, al efecto de que quede claro ese tema. Entonces quedamos así, chicos. La semana que viene
vienen María Laura y Candela. La próxima, el 15, sería Maite, Andrea y Lucía, que nos da un pantallazo de los accidentales. Yo les prometo que no voy a hablar mucho, cosa que pero claramente es el ABC del contrato. No se le va a preguntar otra cosa, aparte del ABC del contrato, nos va a dar la pauta para poder realizar adecuadamente un contrato. Chicos, les agradezco. Gracias, Esteban, por el trabajo que te tomaste, por la claridad. La verdad que fue buenísimo lo que has brindado, la clase y el power. Así que te agradecería si se lo podés alcanzar a los chicos a través del aula virtual para que cada uno lo tenga. La verdad, 1000 felicitaciones. Y lo mismo va a ser para ustedes, chicas. Tampoco se maten, lo que hizo Esteban fue algo que le salió a él. Si a ustedes se le hace más práctico, bárbaro. Si no, así como le hemos dado hoy, y si no, común y simple la clase. Pero me parece que también sirve para que ustedes se vayan introduciendo en esto los contratos. Yo los acompaño, pero prometo no voy a hablar mucho. Chicos, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo el martes. ¿Les parece bien? Igualmente, profe, gracias. Gracias, doctor. Chao, Gracias. chicos. Bien, Hasta luego. Esteban, gracias. Chao, chao. Chao, buenas noches. chao. Gracias. No, por favor.